Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a InfoFácil. El día de hoy aprenderemos a generar bibliografías en Word de una manera bastante sencilla y rápida. Para ello empezaremos señalando de que una bibliografía es un listado, una descripción y una clasificación de todas las fuentes documentales, como ser libros, revistas, sitios web, artículos de prensa y otros que fueron utilizados para la redacción de un documento. Ahora bien, para generar nuestra bibliografía la vamos a dividir en dos momentos. Una primera parte donde vamos a administrar las fuentes, es decir, momento en el cual nosotros vamos a poder registrar o almacenar todos los datos de nuestras fuentes bibliográficas, como ser el nombre del autor, el título de la fuente, el editorial, año de publicación y otros. Y un segundo momento donde propiamente generaremos o insertaremos la bibliografía en nuestro documento. Durante la redacción de un documento, como ser una tesis, una monografía u otro, normalmente el autor recurre a diferentes fuentes bibliográficas, los cuales deben ser registrados en el sistema de manera periódica. No se recomienda realizarlo al final. Lo recomendable es que mientras vayamos redactando el documento, también vayamos almacenando nuestras fuentes bibliográficas. Para eso tenemos que ir a la opción de referencias en el menú y en referencias dentro de la sección citas y bibliografía elegimos la opción de administrar fuentes. En administrar fuentes nos muestra un cuadro de diálogo donde tenemos una columna denominada lista general en la cual podemos observar todas aquellas fuentes bibliográficas que ya han sido registradas en el sistema, mientras que en la segunda columna denominada lista actual nos mostrará las referencias bibliográficas, es decir, libros, revistas u otros que serán utilizadas o que han sido utilizadas en la redacción del presente documento. En la parte inferior tenemos la opción de vista previa, donde nos mostrará la forma como se redactará cuando sea una cita bibliográfica o cuando sea una bibliografía como tal. En la parte central tenemos los botones de copiar, eliminar, editar, nuevo. En nuestro caso vamos a registrar una nueva fuente bibliográfica. Para ello hacemos clic en nuevo. En el cuadro de diálogo tenemos que seleccionar el tipo de fuente bibliográfica, que puede ser un libro, un artículo de prensa, de revista, un informe, un sitio web u otro. En mi caso voy a seleccionar libro. Luego de elegir el tipo de fuente bibliográfica, a continuación escribimos los datos del autor, es decir, el nombre y los apellidos. Pero si no sabemos cuál es el orden de la redacción, recurrimos a la opción de editar. En editar me pedirá escribir los apellidos del autor, que en mi caso será Moya Calderón. Su nombre es Rufino. No tiene otro nombre, pero si tuviese lo tengo que registrar. Una vez que hemos escrito estos datos del autor, hacemos clic en agregar y aparecerá en esta parte de nombres. Una vez que hemos registrado los datos del autor, aceptamos. Y nos mostrará justamente la forma correcta de redactar el nombre y el apellido del autor. Es decir, que en este caso va primero el apellido paterno, el materno, seguido de una coma y finalmente el nombre del autor. A continuación escribimos el título del libro, que es Estadística Descriptiva. Luego me pide el año de publicación. En mi caso este libro es del año 2015.
fue publicado en la ciudad de Lima, de la República del Perú. La editorial que la publicó fue San Marcos. Ahora, toda esta información la vamos a encontrar en la tapa, en la contratapa o en las primeras páginas de nuestro libro. Si quisiéramos anotar o registrar otros datos que creemos que son relevantes del libro, entonces vamos a esta opción que dice mostrar todos los campos bibliográficos. Y al hacer clic nos mostrará otros, como ser editor, el volumen, etc. Por ejemplo, voy a suponer que este libro es el quinto volumen. Entonces, volumen, anoto, quinto. Y así puedo seguir registrando otros datos. Para mi caso lo voy a desactivar, pero básicamente debe ir todos estos datos referentes de la fuente bibliográfica. Una vez que hemos concluido, hacemos clic en aceptar. Y al aceptar aparecerá esta fuente bibliográfica en ambas columnas, tanto en la lista general como en la lista actual. ¿Por qué en la lista actual? Porque estoy señalando de que este libro lo estoy utilizando para la redacción de este documento. Ahora registremos los datos de un sitio web, que en la actualidad es bastante común recurrir a este tipo de fuentes bibliográficas. Para eso nuevamente voy a nuevo, en nuevo elijo en tipo de fuente bibliográfica, selecciono sitio web y en sitio web me pide el nombre del autor, el nombre del sitio web, el año, el mes, el día en el cual hemos ingresado a ese sitio web y la URL. Entonces yo aquí ya tengo un sitio web del cual vamos a sacar toda esa información. Por ejemplo, entré a este sitio web denominado desarrolloweb.com y veamos qué es lo que nos pide. Primero nos pide el nombre del autor. Esa información la vamos a encontrar en el sitio web, pero tenemos que buscar y por lo general se encuentra en la parte inferior. O en este caso, si observamos, tenemos la opción de datos legales. O en otros casos puede ser que esté aquí en la parte inferior el nombre del autor del sitio web. Entonces, en mi caso voy a ir a datos legales. Y en datos legales me dice que este sitio web pertenece a la empresa CriarWeb S.ll. Entonces, este es el nombre del autor de este sitio web. Entonces anoto eso, CriarWeb, tal y como está escrito aquí. Si gustan lo puedo copiar. Entonces es CriarWeb S.l. Nombre del sitio web. El sitio web se denomina desarrollo web y esto lo vamos a encontrar normalmente en la parte superior, es decir, al inicio. Entonces escribimos desarrollo web. Luego nos pide el año. Yo estoy consultando este sitio web el año 2022 en el mes de mayo, perdón, en literal mayo, específicamente el día 30. Esto es importante porque puede ser que este sitio web se actualice constantemente. Entonces es importante señalar cuando nosotros hagamos mención del uso de un sitio web, señalar el día exacto en el cual hemos consultado o ingresado o visitado ese sitio web. Porque para el 1 de junio puede ser que este sitio web en su contenido sea modificado. Luego nos pide la URL. La URL es esta parte de aquí donde dice desarrolloweb.com. Lo que hacemos es simplemente copiar. Seleccionamos y lo copiamos.
Nos conviene copiar debido a que lo va a escribir correctamente la URL. La URL normalmente va como empieza con https:// y el nombre del sitio, que en este caso es desarrolloweb.com. Una vez que hemos llenado todos estos datos, entonces aceptamos. Muy bien. Si ustedes observan, esta referencia bibliográfica ya aparece también en esta otra columna. En caso de que nosotros querramos utilizar otras fuentes bibliográficas que ya existen o que anteriormente ya las hemos registrado en nuestra computadora, lo que hacemos es seleccionar. Por ejemplo, aparte de estas dos que acabo de agregar, puedo utilizar esta otra, por ejemplo, esta la de Sampieri. Selecciono la fuente bibliográfica y hago clic en el botón copiar. Al hacer esta operación va a aparecer ahora en esta lista. Por ejemplo, este otro del Ministerio de Comunicación. Selecciono la fuente bibliográfica y hago clic en copiar. En caso de que quisiéramos eliminar alguna de estas fuentes bibliográficas, lo que hacemos es de esta columna seleccionar y hacer clic en la opción de eliminar. Pero si quisiéramos cambiar los datos de la fuente bibliográfica, lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, de esta, selecciono y edito. Y al editar nuevamente me va a mostrar los datos de la fuente bibliográfica. Una vez que haga las modificaciones respectivas, acepto. Luego de registrar todas las fuentes bibliográficas, cerramos el cuadro de diálogo. Ahora pasamos al segundo momento. Este segundo momento consiste justamente en generar la bibliografía. Para eso, lo primero que tengo que hacer es ubicar el cursor en la página donde voy a generar el mismo. En mi caso lo voy a generar en la página 4. Para eso me voy a la página número 4. Lo podemos observar aquí. Me indica que estoy en la página número 4. Y en la página 4 le voy a dar un título que diga bibliografía. Muy bien. Una vez que hemos ubicado el cursor en la página donde vamos a generar el mismo, nuevamente recurrimos a referencias. En referencias podemos elegir el estilo en el cual va a ser redactada la bibliografía. Hacemos clic y tenemos el modelo APA, Chicago, Harvard, MLA y otros. No se olviden que cada uno de estos viene en diferentes ediciones. En mi caso, tengo el modelo APA, pero en su 6ª edición. Lo utilizaré. Una vez que seleccione el estilo, vamos a Bibliografía y en Bibliografía, al hacer clic, me va a listar estos diferentes modelos. Y en nuestro caso vamos a elegir la opción de insertar bibliografía. En insertar bibliografía, automáticamente se va a generar la bibliografía y la va a redactar de acuerdo al modelo o estilo que hemos seleccionado. Ahora, si quisiéramos cambiar el estilo que no sea en APA, sino que sea en Chicago, simplemente vamos a estilo y hacemos clic en el modelo. Otra vez, lo voy a mostrar ahora en MLA. Y si se fijan, hay algunos cambios. En el ISO 690, fíjense, cambia la forma de redactar.
utiliza negrillas, cursivas y otros elementos. Si elijo el Ghost, cambia su forma de redactar. Lo común en nuestro medio es utilizar el modelo APA. Muy bien. Ahora, en caso de que pueda adicionar otra fuente bibliográfica, tenemos que nuevamente recurrir a referencias, administrar fuentes y hacer el mismo proceso. En este caso yo voy a elegir uno de las fuentes bibliográficas que ya tengo registradas. Por ejemplo, esta del Ministerio de Comunicación. Lo copio y aquí me indica que se ha adicionado una nueva fuente bibliográfica y lo cierro. Pero en la bibliografía como tal todavía no se ha actualizado. Para eso hacemos un clic en referencias y si gustan podemos cambiar el modelo y se actualiza la lista. O también podemos actualizar la lista haciendo clic derecho sobre la bibliografía y elegimos la opción de actualizar campos. Entonces se va a actualizar nuestra bibliografía. Eso es todo, espero les sea de gran utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.